que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. La iglesia en este momento está con un solo sentir. Queremos recibir del cielo. Así que oremos. Padre del cielo, te damos gracias porque para cada día tú tienes palabra fresca. Tu palabra, Señor, es tan poderosa que aunque la leemos la misma una y otra vez, siempre nos revela algo nuevo, porque tú eres multifacético, eres un Dios tan grande, tan poderoso, tan lleno de gloria, Señor, que nosotros buscamos cuando leemos tu palabra con hambre. Tenemos hambre, Señor, de esa palabra que viene a cambiar nuestras vidas para poder entrar al tiempo que nos tienes preparado ahora, Señor. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que veremos tu gloria. Sabemos, Señor, que toda situación que estamos en este momento teniendo en contra, hay victoria, porque estamos en ti, el victorioso, Señor. Ahora, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo me cedo a ti, Espíritu Santo, dándote gracias, Padre, porque no estoy sola y no están solo mis hermanos para recibir. Estamos en el tiempo mejor de la iglesia. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque si no, no vendría el otro consolador, y Él ya vino, y Él está aquí para trabajar a través de nosotros. Yo necesito lo que tú traes, Espíritu Santo, y te escucho y te sigo. Que mis oídos te escuchen, Señor, y que mi boca solamente entregue esa palabra que viene de tu corazón al corazón de ellos. Oro por todos los que van a recibir, Señor, en el nombre de Jesús, y pido, Padre del cielo, que la paz tuya esté en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor con algo que Él puso en mi corazón en la mañana. En la parte de lo que nos toca vivir con una pandemia, hay muchas personas que están con temor a contagios. Hay muchas personas que están con muchas situaciones estresantes en su vida, porque tienen que vacunarse algunos, no están seguros si se vacunan o no. Otras personas están escuchando tantas noticias malas que dan de esto, de lo otro, y el ambiente espiritual del mundo nunca ha sido algo que tiene para tu vida, algo que traiga a tu vida una bendición, porque está en maldición. Pero tú, hermano amado, estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú estás en un lugar privilegiado. No has dejado de ser parte del cuerpo de Cristo. Y la autoridad que tienes tú es una autoridad espiritual. Tú no tienes autoridad sobre ninguna otra cosa que la autoridad espiritual que tiene un hijo de Dios cuando sabe quién es en Cristo Jesús. Hoy día vamos a ver lo que hizo Jesús en la tierra, que es lo que quiere seguir haciendo para glorificarse hoy, sanando a todos. Cuando yo estaba esta mañana orando por la reunión que había estado preparando desde ayer en mi corazón con el Señor, escuché que hablara de esto, porque Él se quiere glorificar. Cuando Tere me mandó las alabanzas y ella me las manda y me dice, velas, y justo el Señor me había tenido alabando con un salmo que mandó el pastor Mark, que hablaba justamente de la creación que alaba al Señor y adora al Señor. Y yo empecé a escribir, porque el pastor nos dice que leamos la palabra, pero que escribamos lo que nos dice el Espíritu Santo al leerla. Y después la idea es que la iglesia la comente. Entonces, yo tomé el apunte de eso y era justamente la canción que cantamos hoy día. Dios es un Dios que hace las cosas como fluyendo con el don de uno y del otro. Si es que nos cedemos
a esa manera de Dios que la vamos a ver hoy. Cuando yo estaba orando por ustedes, el Señor me dijo, hay mucha gente con temor de contagiarse. Hay mucha gente que tiene temor de ir a algunos lados, de esto, del otro. Entonces el Señor me habló de hablar de lo que hizo Jesús, lo que hicieron sus discípulos y lo que podemos hacer nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a una escritura que conocemos todos en Hechos 10:38. Vamos para allá, por favor. Aquí el apóstol Pedro, después de que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo que prometió Jesús y estaban llenos del Espíritu, el apóstol Pedro sale aquí con algo después de que ya empieza el mover de la iglesia, porque está moviéndose de tal manera el Espíritu que Pedro tiene que hablar y darles a entender a ellos quién es Jesucristo. Y la palabra que usa aquí es una palabra que nosotros la hemos visto muchas veces en nuestro instituto bíblico y la hemos visto muchas veces aquí como iglesia. Y dice así, cómo Dios ungió, lo tiene puesto mi hermano aquí, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo ungió Dios a Jesucristo? Con el Espíritu Santo. Y lo nombra a Jesús de Nazaret. Lo nombra como él, Jesús, el que vino a la tierra como hombre. Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué te ungió a ti el Señor? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué ungió a Jesús? Con el Espíritu Santo y con fuerzas y habilidades y poder. Y como él anduvo con ese poder y esa unción que él recibió como hombre, porque tenía que ser hombre igual que tú y yo para poder hacer lo que él hacía. Él no lo hacía como hijo de Dios, o sea, como verbo de Dios, como lo hacía como Dios, se despojó de su divinidad y lo hacía como tenemos que hacerlo nosotros para poder hacerlo legal espiritualmente. Hay un mundo espiritual que tiene legalismo, hermano, que funciona ordenado, con autoridades. Y esa parte, Jesucristo y todo hijo de Dios tiene que entenderlo porque está escrito. Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo. Él no empezó su ministerio, eso que él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y era lleno de gracia. Pero para empezar el ministerio de él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó. Eso no quiere decir que él no podía haberlo hecho, pero él se había despojado de todo eso para poder mostrarnos a nosotros lo que un hijo de Dios tiene que hacer para glorificar a Dios. Con el Espíritu Santo y con fuerza, habilidad y poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad no es algo que Dios permite. Dios no quiere enfermedad. Dios nunca ha querido una pandemia. La pandemia es una enfermedad, es un virus, es algo que está aquí en la tierra, pero entró a la tierra. Pero nosotros, cuando sabemos quiénes somos en Él, sabemos que lo principal que vino a hacer Jesús es sanar. ¿Y qué pasa con hoy día si Jesús no está en la tierra? Está el mismo Espíritu Santo que estaba en él, que lo ungió con poder para sanar y hacer bienes. ¿Y quién tiene ese poder y ese espíritu? Tú y yo. Qué importante es entender esta parte. Pedro aquí está en casa de Cornelio. Pedro, un judío que no quería ir a la casa de un gentil, tiene una revelación de lo que quiere Dios para alcanzar a nosotros, porque Cornelio era un gentil, pero era un hombre que buscaba a Dios. Y se le aparece un ángel a Cornelio y le dice,
manda a buscar a este hombre, Simón Pedro, que está en tal lugar. Cosas sobrenaturales que nosotros sabemos que tienen que pasar en la vida del cristiano, porque Dios no cambia. Y el tiempo que tenemos que vivir ahora es centrar y expectante de lo que Dios va a hacer, no con las fuerzas nuestras, con su poder, con el Espíritu Santo, que ahora está en todos los creyentes y está en todos los que estamos bautizados con el Espíritu Santo para llevar a cabo un servicio, porque ministerio es ser un siervo. Todos servimos de diferente manera. No es tener galones, no es sentirse importante, eso no tiene nada que ver. Es saber quién eres tú en el rango espiritual ante tu Señor, un siervo del Señor Jesucristo, que sirve a Dios y a sus hermanos con todo su corazón. Entonces, esta palabra de Pedro sanó, dice aquí, a cuánto, como Jesús anduvo sanando. ¿A quiénes sanó Jesús? Haciendo y sanando, ¿a quiénes? ¿A cuántos? A todos. Díganlo ustedes, ¿a cuántos sanó Jesús? A todos. ¿Hizo acepción de personas Jesús? Sanó a todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sanar a todos. Que nos quede claro eso, porque eso es lo que quiere el Señor que entendamos hoy. Vamos a ver escritura en la parte del Evangelio para poder saber lo que hizo Jesús, ¿ya? En Mateo 4, 23 y 24. Vayan a Mateo 4. Es muy importante que tú tengas claras las cosas que hizo Jesús, porque Él no las hizo para impresionarte, las hizo para que tú sepas que las mismas obras que hizo Él quiere que hagas tú. Entonces, aquí en Mateo 4, el versículo 23 y 24, dice así la palabra del Señor. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí de nuevo está el todo. Toda enfermedad y toda dolencia, dice la palabra del Señor, en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, dolores. Dolencias son dolores. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús sanó a todos. ¿Qué venía a mostrarnos Jesús? El corazón de su Padre. El Padre de los cielos es un Dios que quiere que nosotros en la tierra entendamos que el autor de la enfermedad no ha sido jamás Dios. Que quede claro, ¿por qué se los digo? Porque nosotros lo hemos escuchado enseñar, pero muchas veces tenemos temor a la enfermedad y el Señor quiere erradicar eso hoy día de nuestras vidas, entendiendo que Jesús hizo cosas que nos quieren recordar que Él es el mismo y lo vamos a ver. Mateo 8, vayan a Mateo 8 ahora, por favor, y vamos a ver los versículos 16 y 17. ¿Por qué estoy hablando algo que tú sabes? Porque me lo pidió Él, y si Él me lo pide, lo voy a hacer. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó de los enfermos? A todos. Él jamás dejó de sanar a todos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Él, se cumplió en mí, lo dicho por el profeta Isaías. El mismo era Él, el mismo que estaba sanando era Él, pero la gente no creía. ¿Cuántas veces el enemigo quiere traer incredulidad en este momento? Como decirte que esto fue para otros, que no es para ti ahora.
¿Cuántas cosas tenemos que nosotros afirmar nuestra fe con la palabra de Dios, llenarnos de su palabra para poder avanzar en lo que tenemos por delante? Porque eso es lo que agrada a Dios. No que te quedes congelado con temor, sino que tú, en el nombre de Jesús, entiendas quién eres tú para Él, con pandemia, sin pandemia, lo que sea. Tú no has cambiado, tú eres un hijo de Dios. Y igual que Jesús, Él te ama a ti tanto como lo ama a Él. Y eso lo dijo Jesús antes de ir a la cruz. Cuando oró, el Padre les ama tanto como me ama a mí. ¿Sabes cómo ama a Jesús el Padre? Imagínate a Jesús, su propio Hijo, a el que era el único para Él aquí en la tierra, el que era Dios igual que Él, pero que hizo algo tan grande para poder traernos a todos nosotros ahora a Él, porque de tal manera ama Dios al mundo. No mandó a Jesús a impresionarnos, mandó a Jesús a salvarnos, y Él sigue salvándonos hoy. ¿Y a quién está salvando del COVID? A todos los que creen, a todos, no a algunos, a todos nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Yo creo en su voluntad. No creo, pueden pasar cosas, yo no las voy a cuestionar. Yo no cuestiono nada, lo único que sé es que hay algo en este lado que todavía no se ve, pero que todos nosotros tenemos esto de Dios, es para nosotros hoy, no es para ayer, y lo vamos a ver. Vamos a ir ahora a Lucas 6, al versículo 19. Lucas 6, 19. Vayan allá, por favor. Qué bueno es Dios. Dígalo, diga el ámbito espiritual. Qué bueno es Dios. Alábelo. En cada oportunidad que usted tenga, magnifique a Dios y no al enemigo. Saque sus pensamientos de apocamiento en ciertas áreas, magnificando a Dios. Agrándelo con su boca. ¿Cómo sanó Jesús? Con palabras. ¿Por qué te muestra tanto eso, la canción que cantamos? Con tu voz. ¿Qué voz tiene ahora el Señor en la tierra? La voz de todos nosotros. Cuando nosotros tomamos su palabra y por fe la declaramos. Yo nunca me voy a olvidar del día en que entendí esto en forma presencial. Porque yo puedo hablar con autoridad espiritual si he vivido algo sobrenatural. Nunca me voy a olvidar de ese día. Cuando a pesar de todos los problemas económicos que tenía, y Dios me había mostrado cómo salir de mis problemas, y yo estaba obedeciendo con todo mi corazón a su palabra, estaba haciendo todo lo que Él me decía, era justo lo que tenía para vivir, pero no dejaba de obedecer a Dios, de diezmar, de sembrar, de hacer todo lo que Él me decía, obedeciéndole en todo al Señor. Y recuerdo ese día cuando estaba haciendo mi trabajo, porque yo no estaba en el ministerio todavía a tiempo completo, estaba trabajando, sirviendo al Señor en otra iglesia. Pero ¿qué hice ese día? Yo estaba pintando mis pareos, y para poder tener dinero y pagar algunas cosas, porque eran los medios que tenía en ese momento para trabajar. Y estaba pintando los trabajos que hacía yo, y teníamos en ese momento en la casa unas cosas que yo ponía para hacer el trabajo. Saqué mi auto que estaba recién pagándolo, y cuando lo fui a entrar, estaba nuevo el auto, y yo estaba pagándolo. Por fe estaba creyendo y todos los meses pagaba mis cuotas, porque uno va dando pasos de fe para salir de la parte de enfermedad también financiera. Y cuando fui a buscar el auto afuera, veo que las 4 tapas de las ruedas estaban robadas, no las tenía el auto. Y me impresionó mi corazón, porque como estaba caminando, obedeciendo al Señor, lo que salió de mi ser interior fue esto cuando lo vi. Otra oportunidad de ver tu gloria, Señor. En vez de decir, pero ¿cómo, Señor? Ya, pues,
¿Hasta cuándo? No, de mi corazón salió algo, porque la que se tenía que llenar del Espíritu y entender por qué estaba metida en una situación financiera que no estaba bien, era yo. Y la única manera de entenderlo era conociendo la voluntad de Dios. Y cuando tú la crees y empiezas a ejercitarla, haciendo, no solamente escuchando, sino que siendo un hacedor, tú empiezas a darte cuenta cómo Dios se encarga de bendecirte. Tuve un milagro enorme con esa situación. La cosa es que las tapas, cuando yo dije, no me preocupé de las tapas, dije solamente otra oportunidad de ver tu gloria. ¿Por qué iba a ver su gloria? Porque el hecho que me robaran las tapas no le daba gloria al Señor. Yo estaba en una iglesia donde había dado un testimonio que yo había salido de mis deudas, yo había salido de todos mis problemas y que estaba en ese momento creyendo, estaba con buen trabajo, todo estaba saliendo bien y ahora yo estaba pagando mi auto y ahora, ¿cómo voy a decirle a la iglesia? Si yo tenía una oportunidad en esa iglesia, enseñaba. A mis hermanos allá me robaron las 4 tapas y las ruedas y no tengo en este momento cómo pagarla, ni qué hacer, ni quejar, nada. De mi boca lo primero que salió fue alabanzas al Señor. Hermano, me salió del hombre interior. Por eso yo les enseño que ustedes pongan la palabra en su boca y la guarden en su corazón, porque qué es lo que alabó al Señor ese día, no fue un canto, fue mi palabra que dijo, es otra oportunidad de ver tu gloria, Señor, y con fuerza sobrenatural que en ese momento se te achican cuando tú ves un golpe del diablo. Así yo empecé a sacar todas mis cosas, a entrar mis cosas, entre todos, eran unos somieres que tenía que usar para pintar los pareos, los entré todos, los puse solita porque no tenía nadie en mi casa en ese tiempo que me ayudara y metí todo, guardé todas mis cosas. ¿Por qué se los cuento? Porque hermano, lo que hace Dios no tiene nada que ver con la manera que pensamos nosotros. Cuando yo dije, solté esas palabras, vino del cielo algo a mi vida. La dije y se me olvidó que me habían robado las tapas de la rueda, como que no había problema. Y empecé a danzar y a alabar al Señor en mi jardín, llena del Espíritu. Y después, ¿qué pasó? Cuando yo di el testimonio en la iglesia, yo dije, yo sé que las tapas las tengo. Y primero no las tuve porque me habían ofrecido unas tapas, pero no me llegaron. Y después yo dije, bueno, Señor, tú tienes algo más grande. Nunca me achiqué. Espera, porque tal vez tú estás concentrado en algo que tú crees que eso va a ser la salida de tu situación financiera. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Amén. Declara sanidad en tu finanza. Permiso de tomar un poquito de agua. Declara sanidad en todo en tu vida. Él te quiere completo. Cuando tú estás estresado por el dinero, ese estrés te causa enfermedad. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para sanar haciendo bienes. ¿Se acuerdan la mujer que tocó su manto? Amén. Esa mujer no tenía un peso. Había gastado todo su dinero. Pero no solamente ella recibió la sanidad física, sino que Jesús le dijo, anda hija, eres salva. No solo era salva del azote de la enfermedad, sino que era salva de su situación económica. Ella no tenía un 20. Algo pasó en su vida. Dios se glorificó en ella de alguna manera. La historia no la conocemos ahí. Pero sabemos sabemos que ella recibió, porque el poder de Dios vino a ella. Amén. Cuando tú le das la gloria al Señor, el poder está esperando entrar para hacer algo sobrenatural en tu vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vamos a ver ahora, para continuar esta parte, en Lucas 9,
¿Cómo esto lo hizo Jesús? Él sanó a todos, Él le dio autoridad a todos los que estaban con Él en ese tiempo. Primero a sus discípulos, a los 12, ¿se acuerdan? Que les dio autoridad en su nombre de hacer lo mismo que hacía Él. Poner manos sobre los enfermos, echar fuera demonios. Y luego era tanta la gente que venía a ellos, tanta, que tuvo que poner 70 más para poder hacer lo mismo que hacía Él. Poner manos sobre los enfermos y sanar. Y vamos a ver aquí esta parte que es importante. Vamos a Lucas 9:1. Lucas 9:1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí Jesús envió a sus discípulos, a los 12 primero. Pero luego vamos a ir a Lucas 10:1, el siguiente capítulo. Aquí Jesús está enviando a los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Enviaba para ir, eran enviados. Cuando tú eres un enviado del Señor, no estás haciendo las cosas por tu cuenta. Estás con una autoridad delegada del Señor. Tú dices, eso es para los que están en el ministerio quíntuple. Jesús ha enviado a su iglesia, a todos nosotros, a hacer algo en este tiempo. ¿Qué dijo aquí? Les dio autoridad a los 70. Yo quiero que tú veas aquí en el versículo 19. Y aquí les da las instrucciones de que coman lo que les ponen por delante en el versículo 8 y luego les da la instrucción, sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios para Jesús era sanar a los enfermos también. No era solamente que creyeran que Dios ya había enviado al Salvador al mundo, pero que sanaba, porque el sanar a una persona está mostrando que el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, pero ahora el reino está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Qué importante es entender esto. Aquí en Lucas 17 también, 10:17, aquí vuelven los 70, después que salen a hacer lo que Jesús les mandó a hacer. Salen los 70, vuelven con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, wow, esto que les dijo a Satanás no le gustó nada, porque Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice el 19, os doy potestad a hollar serpientes y escorpiones y todas las fuerzas del enemigo y nada os dañará. Pero esto es lo importante. Él les dijo a ellos y después nos dice a nosotros, porque esto no es solamente para ellos, es para nosotros. Por eso hay que tener claro cuál es la voluntad de Dios, porque si no conoces su voluntad para ti, tú vas a estar con esa duda que quiere traernos el diablo, que algo estás mal tú. Él completa todo en ti. Mientras más tiempo tú pasas con Él, no solo, hermano mío, en la palabra, sino que cuando tú estás trabajando, teniendo esa comunión con el que vino a acompañarte, el Espíritu Santo, preguntarle a Él, ¿qué hago ahora, Espíritu Santo? ¿Qué digo ahora, Espíritu Santo? Él te va a dar soluciones, como cuando se me perdieron las llaves el otro día. La busqué por todos lados, no estaban en ningún lado. Y de repente salgo afuera, le digo a Marco, acuérdate de ver si encuentras mis llaves. Le dije, pero el Señor me las tiene en algún lado. Y el Espíritu Santo me dice, están ahí. Y miro para el lado y estaba el tacho de donde he hecho la ropa,
había un delantal que me pongo para cocinar y había metido las llaves y la había echado al tacho de lavar. Y estaban ahí, y saqué el delantal y estaban las llaves. Están ahí, me dijo. Cosas sencillas como esa. Obedecer al Señor, escuchar su voz y seguirla. La voz del Espíritu Santo. Jesús obedeció a su Padre en todo. Aquí dice en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tu nombre está escrito en el cielo. Tú eres conocido en el cielo. Tú eres alguien que dio también él autoridad, igual que a ellos. Si tú vas ahora conmigo a ver lo que pasó con los discípulos, después que vino el día de Pentecostés, y veamos en Hechos 3:6, por favor. Aquí son los discípulos, ya Jesús está en el cielo, envió el Espíritu Santo, y aquí están los discípulos, los mismos discípulos que antes tenían temor, pero está con este denuedo de estar con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y aquí en el versículo 6 del capítulo 3 dice así: aquí entra Pedro y Juan al templo de la Hermosa, y hay este hombre que todos conocemos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro ahora sabía que estaba con el otro Consolador, que él no estaba solo. Él mismo le había dicho a Jesús, no estaba seguro si estaba bien con el Señor, pero ahora que viene el poder del Espíritu Santo sobre Pedro y él tiene esa autoridad espiritual, no tiene ningún temor. Él va con Juan y ve al hombre y le dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque viene esa revelación cuando tú entiendes que el Espíritu Santo ya te bautizó, pero esto tienes que mantenerlo lleno en tu corazón, tú orando en lenguas, llenándote del Espíritu, leyendo y estudiando su palabra, confesando su palabra. Esa es la parte del reino, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de otro reino. Y así como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es lo único que tienes tú para vivir, una palabra, un ancla en tu alma cuando tú la has puesto en primer lugar. Si tú lo haces, Él se va a encargar. No tienes que tratar tú de ponerte a estudiar en el momento. Si tú hiciste tu parte de fortalecerte, de llenarte de Él, esa parte va a mostrarse. Se va a magnificar, se va a glorificar tu Señor, que es lo único que importa. ¿Se glorifica el Señor con un hijo que está con miedo? No. ¿Se glorifica el Señor con un hijo que no se atreve a poner manos sobre los enfermos? No te digo que vayas a meterte en un hospital con COVID, no estoy diciendo eso. Obedece al Señor con lo que tú tienes a mano, en el momento, sobre tú mismo, sobre ti mismo. Yo esta mañana recibí algo porque me estaba atacando un dolor muy fuerte en el cuello y en el brazo, unos dolores de pura tensión nerviosa, porque el cuerpo mío, igual que el tuyo, no ha sido todavía glorificado y se cansa. Y desperté con un dolor terrible y me senté en la cama y empecé a mirar algo que yo tenía anotado. No te enfoques en la sanidad, enfócate en el sanador, me había dicho el Señor. Y justo encuentro esa anotación. ¿Cómo es de bueno el Señor? Me recordó algo que me había dicho atrás. Enfócate en la sanidad. Y a algunos de ustedes les dice, no te enfoques en la prosperidad, enfócate en el proveedor. ¿Quién es el proveedor tuyo? Es Él, es la fuente tuya. Enfócate en Él,
Por eso es tan importante agrandar en este momento lo que hicieron sus discípulos con la fe en su nombre. Tú tienes el mismo nombre que tenían ellos. En el nombre de Jesús. Aquí entonces estamos viendo en el libro de Hechos y vamos a ver ahora Hechos 4:12. Aquí Pedro está contando lo que él hizo para sanar a ese hombre, que él no hizo nada, pero dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cuando él es llevado al Sanedrín, le preguntan, ¿con qué autoridad lo hiciste? Y él declara la autoridad que tiene el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo hice. Y no hay otra autoridad en este momento dada a los hombres que ese nombre. ¿Cuántas veces lo tenemos que repetir para entender que tenemos su nombre y tenemos el mismo espíritu que estaba en él para llevar a cabo no solo las oraciones que nos responde cuando pedimos en su nombre, sino también todo lo que hagamos de palabra o de hecho, dice en el libro de Filipenses, hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Perdón? Colosenses, me equivoqué, no era Filipenses, Colosenses. Entonces con Colosenses nos dice el Señor también, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Búscalo después tú porque no es mi mensaje y no voy a irme para otro lado porque tengo que continuar con lo que Él me dio. Entonces aquí lo que vemos, que en el nombre de Jesús está la misma autoridad que cuando estaba Jesús para sanar. La fe en su nombre. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo en Filipenses 2, del 9 al 11. Yo quiero también decirles que aquí pasó algo importante con Pedro. Cuando él sanó, dice, hay una parte que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era tanta ya la autoridad que ellos tenían en el nombre de Jesús, que la gente venía de todos lados, igual como cuando venían a Jesús. ¿A qué venían? A ser sanados. La gente corría a ellos a ser sanados. Y la Biblia dice que aún la sombra de Pedro los sanaba. Ellos salían al camino a ser sanados. Esa parte es importante. En Hechos 4:12 ya vimos ya vimos eso, pero ahora yo quiero que tú veas que ese nombre que tenía ellos es el mismo que tienes tú. ¿Qué te delegó a ti el Señor Jesús? ¿Qué te dejó a ti el Señor Jesús? Su palabra, su nombre y su espíritu. ¿Qué tienes tú para hacer lo que puedes hacer tú sobrenatural? Lo mismo que tenían ellos. En Hebreos 13:8, vayan allá por favor. Hebreos 13:8. Dice, ¿lo pueden leer ustedes fuerte? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos de los siglos. Jesús es el mismo. Él no cambia. Él no ha cambiado ni cambiará jamás. Él sigue para nosotros en el mismo lugar. ¿En quién pones los ojos tú? No en la situación que tienes tú. Pones los ojos en Él, en el que tú conoces. ¿Quién es tu Dios? En el Salmo 42:8, esta palabra me la trae el Señor de nuevo a mí, porque yo un día me estaba sintiendo, yo no podía hacer las cosas como las estaban haciendo los demás, y trataba de hacer lo que me decían otros que estaban haciendo para llevar a cabo lo que había que hacer.
y no me cuajaba en el corazón. Y entendí algo. Esa mañana yo le empecé a decir al Señor, Señor, le dije primero a mi alma, ¿por qué te abates? Le hablé a mi alma, me acordé de eso. Me senté en la cama porque me acosté abatida y le dije a mi alma del corazón, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor porque aún tengo que alabarle. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no ha llegado esa manifestación de su gloria a mi vida, pero tengo que alabarle todavía, alma mía, así que no te turbes, porque mi alma no estaba en ese momento fuerte, como ese día en que yo me había fortalecido tanto con la palabra, repitiendo lo que decía yo, creyendo con lo que me había enseñado el hermano Kenneth Hagin, de cómo declarar lo que yo necesitaba para tener lo que yo necesitaba. Y él dijo, ¿cuánto es lo que tú necesitas? Y yo dije, necesito tanto para pagar mis deudas. Y el Espíritu Santo me recordó esa enseñanza de él y me dijo, reclama eso, pídeselo a Dios. Y yo le pedí, Señor, necesito tanto. Y luego dijo, no te quedes ahí. Háblale a los ángeles que vayan a buscar el dinero que necesitas tú. Y le dije, ángeles que sirven al Señor y que están enviados para ayudar a nosotros, los que somos herederos de salvación, vayan y causen que este dinero venga a mí. Y lo empecé a decir. Al poco tiempo recibí algo sobrenatural. Hermano, esto es para los que creen. Esto es para los que creen, para los que entienden el poder de la palabra. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Si yo, mi verdadero yo, está esperando en el Señor, ¿por qué te permites turbar, alma mía? Y luego me acordé, empecé a leer este salmo y llegué al versículo 8, que lo he compartido muchas veces, pero él me dijo que lo dijera hoy. Y lo voy a hacer hoy porque es para ti que necesitas esta palabra, que no sabes realmente qué hacer porque haces tantas cosas, estás estudiando por todos lados, pero el Señor tiene algo para ti. Tú lo conoces a Él te conoce a ti. ¿Qué dice aquí? De día mandará su misericordia. Dice David, yo estaba leyendo ahí, de día, eso lo sé, su misericordia son nuevas toda la mañana. Y de noche su cántico estará conmigo. Qué lindo, Señor, o sea que tú me estás cantando en la noche a mi corazón. Pero luego cuando leo, y mi oración al Dios de mi vida. Cuando leí eso, el Dios de mi vida, me saltó al corazón, porque lo que yo necesitaba entender, que yo no tengo que hacer las cosas igual que otro. Dios trata con cada uno de nosotros en forma especial. Es Padre de todos nosotros, pero Él sabe tu trasfondo, Él sabe quién eres tú, Él sabe tu personalidad que Él mismo la hizo, y Él sabe cómo llegar a tu corazón. Y Él me dijo eso, el Dios de mi vida, y yo me empoderé en eso. Yo no voy a imitar a nadie, yo no voy a cambiar para agradar a los hombres, porque el único que busco agradar es a ti. ¿Y qué te agrada a ti, mi Dios? Esa fe que he tenido porque he visto como tú has hecho en mi vida, Señor. Y puedes hacerlo con cada uno de mis hermanos, porque tú eres su Dios. Pero entiendan que esto es algo que tú lo ves personalmente con Él. Yo no puedo meterme en tu ser. Tú lo conoces a Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Tanto es lo que hizo Dios a través del nombre que tenemos nosotros. Veamos, antes de pasar, por favor, a terminar esto, quiero que veamos algo que dijo Jesús a los que lo perseguían, a los que se oponían a que Él sanara. El diablo se sigue oponiendo a que Jesús sane. El diablo sigue siendo el mismo diablo
Y Jesús sigue siendo el mismo Señor. ¿A qué se opone el enemigo? A que se glorifique Jesús. Pero tú no te des por vencido. ¿Qué es lo que quiere decirte el Señor aquí? En Juan 8:58, están todos estos judíos que se oponían a Jesús. Y dice, ellos le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le están hablando los judíos que estaban siempre para irse en contra de él. Lo trataron de lo peor a Jesús siempre. Lo miraban en menos. Le decían, este no es. Nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación porque tenemos un padre que es Dios. Esas cosas le decían a él. Y él estaba aquí, enviado por el Padre. El Padre de ellos le dijo Jesús, el diablo. No es mi Padre. Porque si fuera mi Padre, me reconocerían a mí. Y Jesús le dice aquí, Abraham, vuestro Padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, eso era el 56, perdón, me apuré en decir el 58, así que pone el 56. Abraham, aquí le dijo él, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio Abraham? Cuando llevó a su hijo, a Isaac. Llevó a Isaac y lo entregó porque sabía. Dijo, si no me lo va a resucitar. ¿Por qué podía creer así? Porque conocía a su Dios. Conocía el corazón de Dios para su vida. Como habló Romina, David estaba en ese momento haciendo lo que él podía hacer. Él conocía a su Dios, cuidando ovejitas, haciendo con la autoridad que tenía en ese momento, con su padre, sometido a su padre, y obedeciendo. La autoridad espiritual de Jesús siempre la mostró, lo que dice mi Padre, hago yo. Y a él le estaban diciendo que él era del diablo. Léanlo después entero ustedes, porque yo no tengo tiempo. Pero aquí Jesús le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Se gozó Abraham. Por eso Dios lo llama en el libro de Santiago, el amigo de Dios. Tú eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo, pero eres amigo de Dios. Cuando te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. No hagas las cosas de acuerdo al mundo. Haz las cosas de acuerdo al Señor. Esa forma de conocer a tu Dios, conocer el poder que tienes tú, dado por el Espíritu Santo, y el conocer su nombre. Y dice, entonces le dijeron los judíos en el versículo 57, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, esta es la escritura que quiero que quede con ustedes. De cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Qué está diciéndole aquí Jesús a ellos? Él está diciendo, todas las facetas de su persona están aquí mostradas en el yo soy. Su propia eternidad. Jesús, el gran yo soy. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es para nosotros el yo fui. Él es el yo soy. Pandemia y todo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y te he dado mi nombre. ¿Dónde está que Él te dio el nombre? Vamos a ir. Hay dos, perdón, espérese un poquito. No quiero ir a hablar, voy a mencionar. En el último capítulo de Mateo, cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y se las delega a ellos, en mi nombre.
Y luego en Marcos, a todos los que creen. Y a Marcos vamos a ir. Al último capítulo de Marcos. Marcos 16. Dice el Señor en el versículo 17 y 18. Quiero resaltar esto de la manera que el Señor me lo mostró a mí, así que les pido que me esperen, por favor. Estas señales seguirán. Las señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, dijo el Señor. Estas señales seguirán a los que creen ¿en qué? En mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué harán los que creen en su nombre, Jesús? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y aquí lo importante, los que creen en su nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La obra de Jesús continúa con su iglesia. El apóstol Pablo, en Filipenses 2, del 9 al 11, nos deja escrito así. Dice el Señor así. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Cuando exaltó Dios a Jesús y le dio ese nombre para todos nosotros, los que íbamos a creer después que Él ya hizo el sacrificio del Calvario y puso su sangre en el propiciatorio del cielo, envió al Espíritu Santo a todos los que creyeran en su nombre. ¿Qué es lo que hizo? Le dio un nombre. Jesús fue llamado por el Espíritu Santo, Jesús. Pero el nombre que le dio Dios cuando Él resucitó era para nosotros. Él ya era Dios antes de venir a la tierra. Pero este nombre Él lo necesitaba para nosotros. Esto lo hizo para nosotros. El nombre ya lo tenía Él. Él era Dios, el creador, está desde el principio creando. Pero se había hecho hombre para darnos a los hombres su nombre. Porque cuando tienes el nombre de Él, es como el poder notarial que tiene alguien, que alguien te delega para hacer y continuar. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo van a confesar que Jesucristo es el Señor? Cuando la iglesia se manifieste por la fe que tiene en el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos esperando. Él, en Juan 14, 17. Vamos a ir terminando. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad está hablando del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer todo lo que hizo Jesús. Él dijo que haríamos obras mayores que las que Él hizo. ¿Cómo vamos a poder hacer esas obras? Entendiendo que tenemos algo que no lo tiene nadie más que los hijos que creen
y lo recibieron a Él como tú y yo, el nombre que está sobre todo nombre. Esa fe en su nombre es la que tiene que llevarte a ti a recibir la sanidad, a llevarte a ti a entender que aunque tú eras alguien que estaba ajeno a los pactos, que tú eras alguien que estaba lejos de todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra, que tú estabas totalmente llevado por una corriente del mundo, ajeno a los pactos, pero ahora Él hizo algo en ti, una obra nueva, eres tú, soy yo, recreado en Él, puesto en Él, todo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza, tú puedes ser una parte del pie, una parte de lo que sea, pero todo el cuerpo está aquí en la tierra con la misma autoridad que tenía Él para hollar serpientes, escorpiones, todos los poderes del diablo. No se la dio solo a esos discípulos, sino a todos los que le obedecemos a Él. Obedécele al Señor. En las cosas pequeñas a veces nos cuesta obedecer. El centurión romano entendía eso. Entendía la autoridad de Jesús. Él nunca se comparó siendo un centurión romano, un ciudadano romano que se sentían, ellos eran lo máximo. Una ciudadanía romana era como tener lo máximo. Él era un hombre romano, nacido allá, un hombre que tenía a su cargo 100 y todos los ayudantes de esos 100. Un hombre que tenía autoridad espiritual, no autoridad natural, perdón. Ve al que tiene autoridad espiritual y lo reconoce. Reconoce que Jesús tiene autoridad espiritual. Y Jesús dice, no he visto fe más grande aún en toda Israel que la que veo en este hombre. Ese centurión romano valoró la autoridad delegada. Hermano, Dios es un Dios ordenado. Hay principados, potestades, hay toda esa orden de demonios que están arriba de nosotros, en los aires. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo en el ámbito espiritual funciona ordenado. Aprenda eso. La autoridad espiritual hay que saber reconocer. Hay que saber reconocer y hacer las cosas en unidad. ¿Cuánto necesitamos hacer lo que nos está llamando a hacer el Señor? Que seamos uno antes que Él venga. Recibámonos unos a otros en el amor del Señor y recordemos que tenemos un nombre. A ese nombre tiene que huir el enemigo y tiene fuera de su nombre el poder de su espíritu. Padre, yo oro por todos los que han escuchado. Cuando tú estuviste en la tierra, Jesús, sanaste a todos. Hiciste por igual la sanidad con todos. Y luego enviaste a los 12, Señor. Y enviaste después a 70, porque era tanta la gente que se sanaba, que venía a ti. Y tú estabas mostrando a qué venías tú a la tierra, Jesús. Tú venías a mostrarnos eso que había en el corazón de nuestro Padre cuando creó al hombre, que tuviera autoridad aquí en la tierra. Y tú venías a tomar toda la autoridad que Adán le entregó al enemigo. Tú le quitaste las llaves, dice el libro de Apocalipsis, al diablo y le entregaste a la iglesia en tu nombre la autoridad, las llaves del reino de los cielos. Las dio el Señor a su iglesia. ¿La tienes tú? ¿A qué abres con una llave? A lo que quieres que entre. ¿Qué cierras con esa llave? Lo que quieres que quede afuera. Hazlo con el nombre de Jesús. Padre, oro por todos ellos, que en este momento, entendiendo la autoridad que tú le has dado a los que creen, ellos sepan
que pueden ir donde tú les envíes, Señor, obedeciéndote a ti y en tu nombre, Señor Jesús, hablando y diciendo tu nombre, ellos van a ver no solo prosperidad en la parte de sanar sus cuerpos, sino que también prosperidad en la parte financiera, porque por las dos cosas tú nos redimiste. De esas dos cosas nos redimiste tú, de la pobreza y de la enfermedad. Es un pacto de sangre que hiciste, Señor. Y nosotros somos hombres y mujeres que tenemos fe en tu sangre, la sangre del pacto eterno, y en tu nombre precioso, Jesús. Oro al levantar mis manos, que mis hermanos donde estén te puedan adorar y dar gracias, porque están todos en este momento recibiendo la sanidad que a todos le has traído tú. El enemigo no tiene cómo meterse a dañar a un hijo de Dios que cree y se para en esa autoridad que tú le has dado en tu nombre, Jesús. Les bendigo y hasta que nos podamos ver otra vez,